el día de hoy. Esta es la sexta charla de capacitación en gestión administrativa que hemos venido impartiendo desde la Vicerrectoría de Investigación. El tema de hoy va a ser impartido por Yorleni de la unidad de ProInnova. Los temas que vamos a tratar son los temas de propiedad intelectual, licenciamiento y MTA. Como les venía diciendo, estas capacitaciones que hemos dado van a estar colocadas en el portal de la Vicerrectoría de Investigación. La idea es crear todo un curso. El curso ya está prácticamente listo para ser subido dentro del portal en la plataforma de Mentics y contiene los diferentes elementos de una manera modular. Entonces van a estar estas capacitaciones que se han venido dando durante estos 6 miércoles, más unas adicionales que vamos a generar y otras que existían en el pasado, todas ordenadas dentro del portal de la Vicerrectoría de Investigación a manera de curso en la plataforma Mentics, como les decía, y la idea es con ellas estandarizar los procedimientos que realizamos y que ustedes tengan acceso directo a las consultas que tengan sobre estos temas. El día de hoy nos va a acompañar Yorleni, como les decía. Ella nos va a hablar sobre estos temas, pero también nos acompañan diferentes gestores, Ana Yancy, Carol, Erika, de la unidad de proyectos de la Vicerrectoría de Investigación, por si tienen alguna duda o que quieran discutir algún tema en particular, aquí van a tener espacio para hacerlo. Entonces, sin más, les doy la palabra a Yorleni y de nuevo agradecerles su participación hoy. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias, don Francisco. Mi nombre es Yorleni Campos, soy gestora de innovación de ProInnova. Más adelante les voy a explicar qué hace un gestor de innovación. Tal vez han escuchado más la palabra gestor de proyectos, ¿verdad? Desde la inscripción de la Vicerrectoría de Investigación. Nosotros igual somos gestores que ayudamos en distintas fases y etapas, pero buscando, ¿verdad?, lo que es la diferenciación e innovación de una propuesta de proyecto. No sé si iban a grabar la sesión. Si lo van a grabar, entonces. Sí, ya está grabándose. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, básicamente, nosotros somos una unidad que está adscrita a la Vicerrectoría de Investigación, pero ProInnova trabaja estrechamente con todas las áreas de la universidad, con los proyectos y propuestas que también pueden venir de la Vicerrectoría de Acción Social, docencia, o incluso hemos tenido proyectos que han ingresado propuestos desde áreas administrativas, como tuvimos hace años un proyecto de un funcionario que trabajaba en la oficina de suministros y un día haciendo su quehacer en la bodega se le ocurrió una propuesta de innovación. Entonces estamos al servicio de toda la universidad y por supuesto también de la comunidad estudiantil. Básicamente nos conocen por estos 2 sombreros. Nosotros siempre decimos que tenemos el sombrero de la transferencia de conocimiento y el sombrero como oficina de propiedad intelectual. Básicamente, ¿qué sucede? La universidad gestiona y desarrolla mucha innovación. Desarrolla muchas actividades donde se pueden dar espacios de generación de soluciones, tanto en productos, servicios o procesos. Esto, por ejemplo, queda muy claro cuando nosotros vemos que desde distintas escuelas, por citar algunas, ¿verdad? Farmacia, administración de negocios, se hacen propuestas de ferias de innovación. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que toda esta innovación y todo este potencial que tenemos de intraemprendedores de la universidad y que también está muy, muy direccionado, obviamente, desde labores como la investigación, donde se supone se genera nuevo conocimiento, debemos potenciarlo. O sea, no podemos dejar que ese conocimiento se quede, como decimos nosotros, dentro de un laboratorio, dentro de una gaveta digamos, de un docente, sino que lo que buscamos es que se pueda gestionar de manera que pueda ir a beneficiar, como la universidad misma lo visualiza, y la misión que tenemos a contribuir con las transformaciones que la sociedad requiere en todos los niveles. En el nivel, ¿verdad?, de producción socioeconómica,
por supuesto, pero sobre todo en el impacto ambiental y social que ocupamos desarrollar. Entonces, ProInnova, siempre hemos dicho que somos un puente que permite conectar a esas instancias que están dentro de la universidad y concretamente a este personal que está desarrollando nuevas soluciones con organizaciones externas. Ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Entonces nosotros mediamos en distintos procesos que se desarrollan. Por eso es que tenemos, digamos, este rol, ¿verdad?, de trabajar con propiedad intelectual, de identificar qué es lo novedoso y diferente que se está haciendo dentro de la universidad y cuál puede ser el potencial de uso fuera de la universidad o dentro de la misma universidad. Contamos con 15 años de servicio. En realidad, yo ingresé a trabajar en ProInnova cuando no se llamaba ProInnova. Se llamaba antes Unidad de Transferencia de Tecnología y en el 2005 se hace una resolución donde se reformula esta unidad tratando de comprender, ¿verdad?, cuál es el potencial de una unidad como esta. Porque en otras partes del mundo existen dentro de las universidades esas unidades que se llaman de transferencia de tecnología, pero nosotros usamos un término mucho más amplio que es transferencia de conocimiento para ser más inclusivos a toda la labor que se realiza en la universidad, desde áreas como ciencias sociales y artes y letras. Entonces empezamos a trabajar apoyando, digamos, a las unidades con mucha más claridad a partir, ¿verdad?, del 2005. Por eso es que siempre hablamos de que tenemos 15 años de servicios formales. Trabajamos, por supuesto, con proyectos de todas las unidades, artes, letras, ciencias sociales, ingeniería, ciencias agroalimentarias, ciencias básicas y salud. Y esto nos ha permitido desarrollar una experiencia obviamente multidisciplinaria de comprender cómo se da la innovación desde cualquier área de conocimiento. Tenemos un proceso, digamos, simplificado en 5 etapas. Nosotros primero hacemos una evaluación preliminar donde empezamos a hacer estudios especializados para determinar qué tan diferenciado es lo que tengo delante de mí. Por ejemplo, si llega un investigador y me dice, hice un invento, alguien, por ejemplo, de ingeniería mecánica y me dice, desarrollé un nuevo dispositivo para un carro que lo hace más eficiente, que permite que se aproveche más el combustible, que permite que no se dé tanta contaminación ambiental, nosotros iniciaríamos con un proceso de evaluación preliminar donde tendríamos que determinar primero si este dispositivo se diferencia de otros que existen, digamos, en el mercado y entender, ¿verdad?, cuál sería el impacto de la innovación. Luego nosotros, como parte de este proceso que hacemos, tenemos que entender, ok, si yo tengo algo tan innovador, ¿cómo lo puedo proteger? Nosotros protegemos porque es importante resguardar estos activos, al igual que nosotros tenemos una computadora, tenemos un escáner, tenemos un sistema que la universidad adquiere y le pertenecen, igual tenemos todos estos activos que son intangibles, que es conocimiento novedoso y que le pertenece a la universidad y por ende tiene que ser resguardado. ¿Para qué? Para que lo podamos compartir con otras personas de la mejor forma y con otras organizaciones. O sea, nosotros no tenemos la propiedad intelectual como una llave para cerrar un candado. Más bien, sabemos que esta llave nos permite decidir en qué ocasiones podemos abrir ese candado y a quiénes se los podemos abrir de la forma más óptima. Hay una fase muy bonita del trabajo en ProInnova que nosotros le llamamos mercadeo, pero que en realidad tiene que ver cómo yo al final considero a mi usuario final dentro de esa propuesta que estoy haciendo y cómo sé realmente que hay un usuario que pueda aprovechar esto o un beneficiario y qué mejoras tengo que hacer a nivel estético, a nivel de adaptabilidad para un grupo social que lo pueda usar. Más adelante les puedo dar algunos ejemplos concretos. Luego se da toda la fase de lo que nosotros denominamos transferencia, que es cuando nosotros hacemos ya vinculaciones directas, por ejemplo, con un Ministerio de Educación, con una caja costarricense de Seguro Social o con pymes, para que ellos puedan sacar el máximo provecho de esta innovación que nosotros hemos desarrollado dentro de la universidad. Y luego hay una etapa que le denominamos seguimiento, que básicamente es monitorear. Monitorear, bueno, ok, si yo le di una innovación a la Caja de Costarricense Seguro y Social, ahora como sucedió con el Instituto Clodomiro Picado, ¿cuál es el impacto de esto? ¿Realmente está teniendo impacto? ¿Cuál es la eficiencia ya del proceso dentro de un hospital? Y podemos monitorear realmente el alcance de esa innovación.
porque vamos a tener innovación cuando haya algo que realmente haya impactado a un grupo que se pueda beneficiar de esto. Como parte de toda esta labor, entonces nosotros, yo siempre digo que somos una sucursal del Registro Nacional. No sé si sabían que en el Registro Nacional de la propiedad hay un área que se especializa trabajando con la parte de propiedad intelectual, al igual que uno va e inscribe una propiedad, una casa o un carro y tiene un registro, también se resguarda la propiedad intelectual de la universidad. Entonces nosotros asesoramos a la comunidad universitaria y nacional, asesoramos en estos temas de propiedad intelectual y de gestión de innovación como parte de una alianza internacional con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. También, ¿verdad? Trabajamos directamente con nuestro grupo prioritario, digamos, y lo digo prioritario no porque los estudiantes no sean prioritarios, sino porque los investigadores y los docentes que realizan distintos proyectos y actividades de vinculación con sectores externos son nuestra prioridad porque ellos al ser, digamos, colaboradores de la universidad, la incidencia que tienen de su labor, ¿verdad? Resulta en propiedad intelectual que es de la universidad, por lo cual nosotros tenemos que estar presentes ahí, ¿verdad? Cuando se realizan vinculaciones y negociaciones con, entre la universidad y empresa u otros actores del sector social. Y acompañamos ya en procesos específicos cuando ya nosotros hemos dado tecnologías a las pymes u otras empresas, trabajamos de forma, ¿verdad?, directa, dando asesoría, digamos, más particular y ayudando, digamos, a que todo funcione bien y que la transferencia realmente se potencie. Bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes, cabe aclarar que yo no soy abogada, es algo importante, si no estaría aquí la licenciada Salazar. Como yo soy gestora de proyectos, yo les vengo a compartir a ustedes cómo veo yo la propiedad intelectual desde un sentido más práctico. Nosotros sí tenemos que estudiar mucha legislación y somos capacitados como parte, digamos, de este centro de apoyo que les decía de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, sí estudiamos la legislación, pero tratamos de llevar esto también a un nivel muy práctico. Entonces, hemos desarrollado una capacitación que se llama el AVC de la propiedad intelectual, que tiene que ver cómo aprendo, cómo yo valoro y puedo cuidar las creaciones que tenemos, digamos, como seres humanos y obviamente como universidad. Entonces, para empezar, ¿verdad? Puede ser que por ahí pida participación, no me gusta tener un monólogo, entonces es bueno que activemos micrófonos porque por ahí puedo hacerles algunas preguntas, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan la palabra propiedad intelectual, me gustaría que alguna persona me diga, ¿a qué les suena esto? Si yo digo propiedad intelectual, ¿qué pueden ustedes asumir, digamos, con estas dos palabras? ¿Alguna persona voluntaria? Hola. Bueno, ya que Hola. nadie quiere decir nada, voy a ver. Bueno, yo entiendo, yo soy Luz Marina. La propiedad intelectual es, digamos, cuando yo tengo una idea que es propia mía, digamos, que es innovadora, digamos, lo que es el ejemplo que usted ponía de inventar algún dispositivo para que un carro sea más eficiente. Nadie más lo había inventado, a nadie más se le había ocurrido, yo lo inventé. Entonces, la propiedad intelectual sería proteger ese dispositivo y que diga que lo creó Luz Marina Vázquez, en qué año, en qué fecha, para que si otra persona después se le ocurre algo parecido, ya sepa que hubo un primer intento y que yo fui la que lo inventé. Eso es lo que yo entiendo por propiedad intelectual. Entonces, proteger, digamos, el respeto a esa idea que yo tuve en algún momento. Muchas gracias, Luz Marina, lo explicó muy bien. Muy bien. ¿Usted de qué unidad me acompaña? Del CIDICER. Ah, excelente. En algún momento en el pasado he apoyado al CIDICER. Qué bueno. Muchas gracias por su participación. Entonces, yo siempre lo explico de forma muy sencilla. La propiedad intelectual está en todo lo que a nosotros nos rodea. Por ejemplo, a quienes no les gusta ver Netflix, ahora más, ¿verdad? Que se está desde la casa. A quien no le gusta escuchar música desde YouTube. A quien tal vez no le gustaría o ha tenido la oportunidad, como yo, de ir a ver al Circo del Sol en una presentación y ver esas acrobacias y todo lo chiva que hacen.
No sé si han tenido la oportunidad de ir a alguna de las exposiciones de la Escuela de Artes Plásticas y ver, ¿verdad? Todas las esculturas que se tienen en la universidad, incluso esculturas internacionales que nos llegaron. Y que no, bueno, yo soy del área de letras, no lo dije, soy lingüista. ¿A quién no, verdad? Le tocó en algún momento leer El Quijote de la Mancha. Esa es una de las primeras ediciones del Quijote. Como era la portada, ahí la pueden ver. Y quienes no han pasado por estudios generales alguna vez y han visto ese mega girasol que nos caracteriza dentro de nuestra cultura universitaria. Pues en todo eso, déjenme decirles que hay propiedad intelectual. Más adelante lo van a entender por qué. Ahora que, bueno, con esta serie de Jordan en Netflix y todo eso, bueno, yo sí la vi, la verdad. No era tan aficionada al básquetbol adolescente, pero ahora he aprovechado y entiendo mejor ahora sí lo que sucede en el NBA. Ustedes pueden ver la variedad de tenis Jordan que salen año con año. Un día de estos vi la última invención, que es que uno presiona parte de la suela y la lengua de la tenis se comprime o se estira, ¿verdad? Según la persona desea. Entonces, para que veamos cómo nosotros consumimos diseños, al igual que con los automóviles, elegimos un automóvil por el diseño y podemos diferenciar una marca, ¿verdad? Un automóvil por la forma en que está hecha digamos, su carrocería. Al igual con las tenis, somos seres humanos de consumo, somos seres humanos que nos atrae lo bonito, lo estético. Y entonces muchos de nosotros estamos atrapados por el diseño sin querer. Aquí les comparto algunos ejemplos interesantes. Recientemente, lo que sucede mucho con la cultura iPhone también. A la izquierda es el registro de marca de la manzana, la famosa manzana, que a mucha gente le gusta y que creen que ahora tiene una gran usabilidad. Al lado derecho les comparto 2 solicitudes de patentes. Este es el Pencil, digamos, Apple Pencil, por el cual, digamos, también la empresa obtuvo una solicitud de patente, y el mecanismo de huella digital, ¿verdad? Que a todos les gusta, incluso les gusta más que el mecanismo de reconocimiento facial. Entonces es muy interesante cómo todo esto que nos rodea responde a la propiedad intelectual. Luego, sabemos que tenemos una marca país, esencia, lo esencial. Muchas personas lo pronuncian de formas distintas, que nos reditúa, ¿verdad?, ciertos valores de la cultura costarricense, como la excelencia, como la innovación, y que es una marca que se está incorporando a los productos y servicios que ofrece el país para ser reconocido a nivel internacional. Aquí les muestro una noticia que había salido en la República, pero a mí me ha llamado mucho la atención, en el 2016, de cómo las marcas costarricenses o de origen costarricense han sido, ¿verdad?, adquiridas por multinacionales. Y entonces esto nos denota, ¿verdad?, que obviamente la propiedad intelectual tiene una incidencia, ¿verdad?, para poder transar. Entonces no tenemos que perder de vista eso. Cuando yo soy dueño de algo, es como si yo tuviera una casa y hoy don Francisco me dice, Jordan, présteme su casa. Yo puedo decidir, al ser propietaria de mi casa, en qué condiciones se la quiero prestar. Puede ser que le diga, bueno, yo se la presto para que usted viva, pero no se la presto para que haga fiesta con la gente de agro. Entonces, al igual que cuando yo soy propietario de un conocimiento y algo que tiene potencial de innovación, yo puedo decidir qué deberes le solicito a esa persona a la que yo le estoy dando permiso de usar lo que yo generé y qué derechos le concedo también. Entonces es algo muy importante. Aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Como ustedes sabrán, Lizano, ¿verdad?, que fue adquirida por Unilever. Bueno, Cinta Azul, que fue adquirida por Cargill, ¿verdad? Gallito por Mondelez, y así muchas otras transacciones que se han dado en el país. Entonces, ¿a qué se refiere básicamente? Como decía Luz Marina, bueno, se asume que si decimos que es algo que tiene que relacionado con el intelecto es porque viene de nuestra mente, viene de nuestra capacidad como seres humanos de admirarnos por lo que nos rodea y generar soluciones o generar de forma creativa nuevas propuestas. Entonces, son todas esas creaciones de la mente, a eso tiene que ver, ¿verdad?, la propiedad intelectual, y son propiedad, ¿por qué? Porque le pertenecen a alguien, a una persona, autora o inventora, que se le ocurre crear esa solución. Esa es una forma también como yo lo explico, ¿verdad? Entonces vamos a tener, por ejemplo, un carro. Aquí es un carro caricaturesco, para no ofender los gustos de la gente.
Y hay un individuo tras de esa creación, ¿verdad? Quien se asume es la persona que es dueña de ese conocimiento. Entonces, Yorleni viene, trabaja en ProInnova, y a Yorleni se le ocurre que quiera escribir un cuaderno sobre propiedad intelectual para ayudarle a todos la comunidad universitaria que comprenden de una forma más fácil cómo funciona el tema. Entonces, Yorleni, como creadora, viene a ser esa mente que escribe este texto, que hace el diseño, que conceptualiza, que se imagina los ejemplos. Entonces, inicialmente Yorleni es dueña de esto. Lo que pasa es que a Yorleni la contrata la Universidad de Costa Rica. Yorleni usa tiempo dentro de la Universidad de Costa Rica para elaborar este cuaderno. Luego, la Universidad de Costa Rica le paga la impresión de estos cuadernos, le contrata a una diseñadora gráfica que le ayuda a hacer el cuaderno más bonito. Entonces, esto, cuando hay una relación laboral, le pertenece al patrono. ¿Qué es lo interesante de la propiedad intelectual? Es algo obvio, pero siempre es bueno mencionarlo. Tiene que ser original o novedoso, tiene que distinguirse. Vean ustedes que estos dos personajes que fueron desarrollados por Walt Disney tienen una diferenciación, pero tal vez alguien que me quiera decir qué semejanzas se encuentran en estos dos personajes que les estoy proyectando y cuáles diferencias. ¿Otra persona que participe? Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo están? Gracias a Dios, bien. Diferencias y semejanzas. ¿Sí? En la imagen de los dos ratoncitos, parecen dos ratones. Uno tiene las orejas alargadas, el otro las tiene redondas. Uno tiene, semejante, los dos tienen los mismos ojos, pareciera, la misma nariz, la misma sonrisa, pese a que la forma de la nariz es diferente en la parte del labio de arriba, pero la sonrisa los dos la tienen. Uno se ve que es un poco más malo que el otro, más malévolo, porque le está haciendo cachitos, porque el otro está con un dedito de pura vida hacia arriba. Uno pareciera que es pintor y el otro pareciera que es controlador de tránsito, de algo así, porque tiene un radio en la mano. Uno tiene zapatos, el otro no. Uno tiene pantalón azul, el otro rojo. Uno tiene guantes blancos y el otro es todo de negro. Muchas gracias. Yo le voy a comentar a usted, Rafael, un dato curioso, ¿ok? Este personaje que usted dice que era, parece un ratón, pero en realidad es un conejo, se le llamaba el conejo afortunado. Aquí tengo la información. El Oswald fue el conejo afortunado, personaje creado por Walt Disney, cuando Walt Disney estaba trabajando con los estudios Universal. Universal entre los años 1920 y 1930. ¿Qué sucede? Fue un predecesor de Mickey Mouse. ¿Qué pasó? Cuando ya Walt Disney se independiza, él se va y él genera a Mickey Mouse. Y Mickey Mouse sí tuvo mucho más aceptación. Quizás por eso mismo que usted está diciendo, ¿verdad? Mickey Mouse es amable, pareciera benévolo, pareciera más amistoso. Entonces a la gente le gustó más Mickey Mouse. ¿Qué hizo Walt Disney? Cuando Walt Disney tuvo el suficiente dinero para volver a pagar por los derechos, pagó por los derechos de su personaje original. Entonces, Oswald volvió a ser parte de Disney. Entonces, ¿qué pasa? Al final, nosotros notamos aquí algo diferenciado. Yo puedo diferenciar los dos personajes. Algo original, porque se nota que son distintos, pero también hay algo común. Y esto es lo que se llama el sello de paternidad, o así lo llamo yo, el sello de paternidad o maternidad de un creador. Cuando hay un pintor, por ejemplo, históricamente en las falsificaciones de pinturas, el pintor tiene una tendencia en la época en la que pintó. Entonces, cualquier estudioso de un pintor se puede dar cuenta cuando una pintura tiene una tendencia de Van Gogh o cuando es una tendencia de Miguel Ángel, porque eran formas de pintar muy diferentes. Entonces, ¿qué sucede? La propiedad intelectual no basta que sea una idea que yo tenga en mi mente de decir, mira, yo voy a hacer un conejo, sino cómo yo hago a ese conejo y cómo yo lo expreso en un soporte donde para cualquier persona visualmente pueda haber una diferenciación.
no en todos los casos es tan fácil diferenciar la creación de una persona con respecto a la creación de otra persona. Pero por eso es que hay especialistas en propiedad intelectual. Entonces, ¿qué es importante? Recordar que tiene que ser novedoso y original y que tiene que ser expresado. Por eso es que no basta con decir, es que yo tengo una idea, sino que tengo que poder demostrar en una bitácora, en un escrito, en algún registro que yo haya hecho, que yo estuve trabajando en esa idea. Entonces, como les decía, ¿quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual al final? Bueno, asumo que hay una persona, por supuesto, que es la que tiene la mente para desarrollar esa creación, que se le va a llamar autor o inventor y que tiene un derecho personal sobre su creación. Por eso es que nos sentimos mal cuando nos roban las ideas en distintos contextos. Si yo di una idea y luego alguien se apropia de esa idea, me siento mal. ¿Por qué me siento mal? Porque yo siento ese sentido de pertenencia y ese sello personal de lo que yo generé y creé. Y luego hay una organización. Si yo desarrollo una idea o una propuesta, ¿verdad? O plasmo una innovación sobre, digamos, siendo contratada por una organización, esta organización va a tener algo que se llama el derecho patrimonial. Y el derecho patrimonial tiene que ver con permitir que se genere valor económico en torno a esto. Por ejemplo, yo generé el libro, no sé, el libro de inventores. Ese libro luego la universidad decide que lo va a vender en la librería universitaria a 3,000 colones cada libro. Entonces la universidad tiene derecho a decidir si lo quiere imprimir, si lo quiere digitalizar, si lo quiere dejar solo en la librería universitaria o si lo quiere llevar a la Lehman, a la librería internacional o a otras. Si quiere dar permiso para que en una librería, no sé, en España lo impriman de forma gratuita y no se venda. Entonces, todos esos derechos patrimoniales son los que ejerce normalmente el patrono. ¿Cuál es el derecho que George Lenny conserva? El derecho de que digan que ese libro lo escribió George Lenny, que es un derecho que nadie me puede quitar, que nadie me puede anular, digamos, después de que yo creé una obra. Entonces, es muy importante esto. No podemos dejar de lado el nombre de la persona que creó o inventó algo, porque estaríamos infringiendo un derecho personal, un derecho casi que de ADN sobre lo que esa persona inventó o creó. Aquí hay un ejemplo de titularidad en funcionamiento. Pensemos en un trabajador asalariado que diseña automóviles. Imaginémonos que esta persona trabaja para la BMW y la BMW le dice cada día, quiero que me generes un nuevo diseño de automóvil, o quiero una variedad, o quiero una mejor estética. Entonces, esta persona va a ser reconocida dentro de su organización como esa persona que diseña distintos, digamos, esquemas de automóvil, pero BMW va a ejercer cómo quiere negociar esos diseños. Entonces, aquí les doy un ejemplo. BMW y Universal Studios habían sellado un acuerdo para convertir al BMW Z8, ese carro súper chuzo que ustedes ven ahí en la imagen, en el coche que James Bond usa, ¿verdad?, en una de sus películas. Entonces, aquí es donde yo les decía que este dueño patrimonial puede tomar decisiones contractuales con esa propiedad intelectual. Por ejemplo, aquí sellar el uso, digamos, de un automóvil o ese diseño de automóvil para un cortometraje, un largometraje. Entonces, ya explicándoles un contexto inicial, ¿cuál es la importancia de la propiedad intelectual? Se podrían preguntar ustedes en este momento. Desde mi visión, ¿verdad? Es una herramienta que no debe ser satanizada, no podemos decir que una herramienta es buena o mala. Lo que puede ser malo o muy bueno es cómo la podemos usar. Y cómo la podemos aprovechar. Luego, la propiedad intelectual es un mecanismo que dan los gobiernos a las organizaciones y a las personas para reconocerles su esfuerzo. No solo el esfuerzo mental que han hecho para crear una innovación, sino también el esfuerzo en tiempo, el esfuerzo en recursos económicos para lograr sostener esa innovación. Luego, el que nosotros podamos tener protección de propiedad intelectual genera un estímulo para que se siga dando la innovación y se sigan avanzando en los productos, servicios, fármacos y un montón de otras innovaciones que se generan. Entonces, se estimula una generación de conocimiento y una sociedad de conocimiento. Asimismo, como ustedes lo pudieron ver en los ejemplos anteriores, nos permite tener un recurso, al igual que como cuando yo tengo una casa, un carro,
u otros recursos, ¿verdad? Puedo generar alianzas estratégicas. Y hay muchos ejemplos de estos, donde, por ejemplo, Samsung con Apple ha hecho transacciones, Facebook con Instagram y otros ejemplos, ¿verdad? De transacciones importantes que se han dado a nivel internacional. O recordemos cuando Gallito hizo alianzas con Dos Pinos, por ejemplo. Entonces es muy importante entender esto. Ahora sí, ¿cómo se divide la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se divide en dos áreas muy grandes, la propiedad industrial, que tiene que ver con ejemplos de lo que ya les mostré, los signos distintivos o lo que nosotros conocemos de manera común como marcas, y otros temas que son un poquito más complejos como las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, que ya les expliqué, por ejemplo, el ejemplo de los diseños en los automóviles, que es muy, muy común. Y hay un área que es muy linda, es un área en la que yo me he especializado bastante, lo cual no quiere decir que sea experta, más bien cada día tengo más dudas, porque es bastante complejo, que son los derechos de autor y derechos conexos, que están vinculados a todo lo que son las obras literarias, científicas, el software, toda la parte de interpretación como danza, música, teatro, cinematografía, producción audiovisual, y así muchas de las formas artísticas que surgen y las nuevas tendencias. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas formas de propiedad intelectual para que puedan conocer un poquito más con ejemplos concretos. ¿Cuáles son las formas de proteger según estas ramas de propiedad intelectual? Lo primero que tenemos son los derechos de autor, que los requisitos, digamos, que se visualizan es la originalidad, tal como les mostré, digamos, con el ejemplo de Mickey Mouse y Oswald, poder distinguir cuál es la diferencia. Y esto, aquí hay mucho debate, por ejemplo, cuando tenemos tesis o cuando tenemos artículos científicos o escritos. Porque ¿qué es lo que hacen los software, digamos, de plagio? Básicamente ven que no estén escritos dos párrafos de la misma forma, pero sabemos que el común del ser humano es explicarse de forma similar, sobre todo si estamos trabajando en una misma área temática. Entonces es muy importante aquí es donde empieza a entrar todo el tema de plagio, autoplagio, omisiones de fuentes, omisiones de referencias bibliográficas. Entonces es muy importante, ¿verdad?, el derecho de autor. Algo muy importante es que cuando, digamos, el derecho de autor, siempre hay un aporte de material de creación. Normalmente una persona que pinta, una persona que hace un mural, una persona que hace un plano para una casa, suele tener bocetos, y los bocetos son muy comunes dentro de esta área del derecho de autor. Algo muy importante es que hay obras que son inéditas y obras que son divulgadas. Incluso hay obras donde un autor en vida no las divulga, pero da autorización. Recuerdo las caricaturas de don Hugo Díaz, algunas eran divulgadas, pero otras eran inéditas, es decir, que nunca habían sido publicadas, y él dejó sus derechos, digamos, a su esposa para que pudiera, digamos, publicarlas en algún momento si él fallecía. Luego, el tipo de protección, aquí estamos, el derecho de autor, digamos, en realidad es de goce automático. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de una marca, de una patente o de un diseño industrial, a mí un registro no me tiene que decir, yo no tengo que ir y llenar un formulario para decir yo soy dueño de esta obra, sino que en el derecho de autor, con solo que yo ponga mi firma, ponga mi nombre completo, ya ahí nace el goce automático del derecho de autor. En el caso del derecho de autor, lo que dice el registro es que más que todo es una declaración. Una declaración, por ejemplo, yo escribí ese libro que les comentaba, entonces yo voy y le digo al registro, yo quiero traer aquí un ejemplar del libro que yo escribí, yo lo escribí en el 2010, y quiero que este libro quede resguardado en el registro por si el día de mañana alguien más viene y dice que me lo plagia y dice que es de esa persona. Entonces, ¿qué va a hacer el registro? Va a agarrar ese material que está guardado como un material probatorio y va a decir, ah, no, es que Jorleni Campos vino en tal fecha y esto es de Jorleni. Pero no es que el registro me va a decir, sí, le voy a conceder que usted sea el autor. No, el autor ya yo fui la autora porque yo lo escribí. Entonces, por eso es que cuando nosotros ponemos en nuestra portada de la tesis, en nuestra portada de un informe, en un artículo científico nuestro nombre, se asume que es de nosotros. Luego hay una protección. ¿Esto qué quiere decir?
que alrededor de entre 50 y 100 años, según la legislación, por ejemplo, en México son creo que 70 años, el autor va a tener derecho reservado a decidir qué puede hacer a nivel económico con esa obra. Por ejemplo, yo como Yorleni puedo decidir que yo no quiero que ese libro se venda. Entonces, esa decisión se va a mantener aún 70 años después de mi muerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que después de que pase ese periodo, al igual que ha pasado con muchas obras de arte, si lo vemos con la Mona Lisa, que es un buen ejemplo, la Mona Lisa está estampada en un montón de cosas, en camisetas, en tazas, bueno, ahí está memes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya vence ese periodo, otras personas pueden hacer uso del dominio público y pueden aprovechar y comercializar con esa obra. Lo único que siempre, siempre, siempre van a tener que, ¿verdad?, quedar los derechos son los derechos morales, que nunca se puede anular quién creó esa obra. Entonces, nadie puede apropiarse, digamos, de la Mona Lisa, por ejemplo. Es muy importante esta parte en el derecho de autor. Y hay una ley, la 6683, que es amplia y compleja y se refiere al derecho de autor. Entonces, como un resumen, básicamente, ¿verdad? Los derechos morales son el derecho de la paternidad, el derecho de que se respete la integridad de mi obra, el derecho de que no se tergiverse algo que yo hice en un contexto político, en un contexto discriminatorio u otra digamos, vinculación de información, donde yo diga, no, es que yo no hice ese libro para ese fin. Entonces, ese derecho es moral y es personal y es irrenunciable. Yo no puedo decirle a ninguna persona, páseme su derecho moral sobre la pintura que hizo. Es ilegal, digamos. Y los derechos patrimoniales son los derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública, de transformación o edición, de generar colecciones, de generar otros niveles, ¿verdad?, de explotaciones comerciales vinculadas al derecho de autor. Hago un ejemplo aquí de una obra de derechos de autor. En la universidad, la doctora Cristina Benavides, de la Escuela de Informática, desarrolló su proyecto en su tesis doctoral vinculada al CITIC, al Centro de Investigación de Tecnologías e Información de la universidad, y ella desarrolló no solo el diseño de este robot que nosotros conocemos como TityBots, sino también un manual de uso. TityBots básicamente es una aplicación que permite a los niños muy pequeñitos a aprender habilidades de programación. Entonces, algo muy bonito es que la universidad le dio una licencia de uso a una empresa derivada, ¿verdad? Un spin-off que Crisia fundó junto con su esposo para tratar, digamos, de vender esos paquetes a nivel de país. Y por otra parte, también se le dio una licencia de uso a la Fundación Omar Dengo para que se pudiera usar en centros educativos públicos del país. Entonces, aquí, ¿en qué tenemos el derecho de autor? En el logotipo que se hizo del robot, en los colores que se empleó, en todo el libro de marca, por ejemplo, si hay calcomanías, en las guías de usuario, digamos, de cómo se podía usar la aplicación, y en el software. El software en Costa Rica se protege por derechos de autor porque se relacionan como si fuera una obra literaria. Al igual que yo escribo un libro y redacto párrafos, por decirlo así, el lenguaje de programación se considera obviamente como una escritura, entonces se protege por derechos de autor. La segunda forma de protección es lo que se conoce como las patentes de invención y que nos parece algo muy complejo, pero en realidad es algo muy práctico también. Los quiero hacer imaginarse a ustedes el día de hoy. Imagínense que ustedes están en su casa, cuentan con un televisor, pero no cuentan con un control remoto. Entonces, ¿qué pasa? Las patentes de invención es cuando yo genero un producto o un proceso de mejora para hacer algo de una mejor manera. Entonces, la primera patente de un control remoto es un buen ejemplo. ¿Qué tiene que tener esto? Tiene que tener novedad a nivel mundial. Aplicación industrial quiere decir que se puede hacer muchos controles remotos, se puede llevar a una producción masiva, y el nivel inventivo o calidad inventiva, que es que no a cualquier persona se le ocurrió
inventar un control remoto, sino que fue una persona que realmente tuvo un esfuerzo creativo para poder generar esa solución. Es la forma pues más prestigiosa a nivel de protección de propiedad intelectual porque se asume que se da en casos donde ha habido realmente un esfuerzo muy, muy fuerte a nivel intelectual. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, es territorial y puede ser que a uno se lo otorguen o que lo denieguen. Aquí, digamos, todas las formas que vamos a ver de ahora en adelante se diferencian del derecho de autor en ese sentido, que como les decía, no tienen goce automático, tiene que ser concedido en el registro de cada país el que puedan darme o no una patente. Luego hay un derecho, ¿verdad?, de explotación prioritario en los países que yo haya decidido proteger. Por ejemplo, que yo desarrollé el control remoto y decido venderlo en Estados Unidos y comercializar en China y comercializar en Australia. Entonces, si yo solo pedí la solicitud de patente en esos países, solo en esos países, yo voy a tener ese derecho exclusivo. Por eso, otras personas u otros países podrían usar el conocimiento generado por la patente. A diferencia de lo que la gente cree, más bien las patentes son un sistema de conocimiento universal que permite que otras personas puedan explotar conocimientos que han generado otras personas. Y la protección se otorga por lo general por 20 años. Luego, concluidos estos 20 años, esto pasa también a ser aprovechado por cualquier organización o persona sin ningún tipo de restricción. Y esta es la ley, la 6867, que hace referencia a las solicitudes. Aquí una patente que solo les quería ilustrar, muy importante, creo que para todas las personas, el papel higiénico. Aquí está, ¿verdad?, de cómo se constituía el rollo y cómo se podía arrancar el papel higiénico para facilitar la vida del ser humano. Esta patente data de 1891. Un ejemplo de patente en la Universidad de Costa Rica, la producción de hemoderivados, que fue una patente que ha sido protegida alrededor de ya más de 10 países, porque tenemos creo que presentación en la Unión Europea. Fue desarrollada por el equipo de investigación del Clodomiro Picado y tenemos una licencia otorgada a un emprendimiento en Colombia que se llama Life Factors. Algo muy importante es que para la producción de hemoderivados, no sé si tal vez tienen conocimiento, antes los métodos que existían llevaban al aprovechamiento, por ejemplo, del plasma humano para usarlo en personas con inmunodeficiencias, llegaba solo a un aprovechamiento del 60%. La solicitud de patente del ICP permite que en este método donde se hace extracción de hemoderivados se llegue a un 80% de eficacia al menos. ¿Qué quiere decir esto? Que superó a los métodos preexistentes y por eso se nos concedió la patente de invención. La siguiente forma de protección de propiedad intelectual es la que se denomina modelo de utilidad y nosotros lo conocemos como las pequeñas patentes. Es lo mismo que una patente, es la forma más fácil de explicarlo. La única diferencia es que el nivel inventivo no tiene que ser tan alto. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tomar soluciones que ya fueron patentadas o que existen y puedo sumarlas. Imaginémonos que ya Jorlen inventó el control remoto y hay otra persona que inventó, digamos, usar las baterías, por ejemplo. Entonces, digamos que el control que yo había inventado era eléctrico, entonces yo tenía que agarrar el control, tenía que tenerlo conectado a un tomacorriente, pero viene otra persona y inventa las baterías. Entonces alguien más viene y dice, uy, no, ya sé, voy a agarrar el control remoto y voy a hacer que tenga capacidad de usar baterías y hago una nueva invención. Es una invención que es una mejora a lo que ya existía, que aprovechó dos tecnologías que ya existían, entonces por eso es que nosotros le llamamos la pequeña patente. ¿Cuál es la diferencia? Que no sea una protección tan larga, sino que sea una protección solo de 10 años. Y igual que las patentes, es territorial y por supuesto que da derecho de explotación prioritario en los países que uno haya presentado la solicitud, pero por un periodo más corto. Y la ley que la resguarda es la misma que la ley de patentes. Eso es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Alguien que piensa, ¿verdad?, cómo puedo unir un horno, una olla y un coffee maker en un solo invento para optimización, obviamente, de aprovechamiento de la energía.
y también para tener todo fresquito y comérselo junto. La universidad cuenta con un modelo de utilidad que es este tórculo de impresión de hueco grabado desarrollado por el doctor Salomón Chávez de la Escuela de Artes Plásticas y que permite, ¿verdad?, tener una prensa alternativa, ¿verdad?, para ser usada en grabado artístico. No sé si conocen la técnica del grabado, pero de forma sencilla es básicamente como, yo digo que es como una fotocopia. Yo llego y desarrollo un primer bosquejo de un diseño de algo para estamparlo y la máquina me permite, usando ciertas técnicas, ¿verdad?, hay distintos tipos de grabado, reproducir ese mismo estampado hasta cierta cantidad. Entonces, normalmente se usan rodillos por donde se pasa, ¿verdad?, el diseño que se haya usado y esto va a quedar plasmado en esa placa que luego se puede, digamos, usar para sacar muchas impresiones de ese grabado. Y nosotros le dimos una licencia a una pyme muy pequeñita que se llama Metal Díaz, que es de hecho de un estudiante universitario de ingeniería, para que ellos produzcan los tórculos de impresión. Y ya se vendió el primer tórculo, por cierto. Los diseños industriales son mucho más fáciles de comprender. Básicamente es el aspecto estético de un artículo o de un producto. Pensemos en el embalaje. Tiene que ser original, tiene que ser diferenciado y normalmente se puede diferenciar en mercado porque vemos un diseño y otro y sabemos que son diseños distintos. Tiene una protección de 10 años y es de igual forma una protección territorial. Y está acogido, digamos, en la misma ley, ¿verdad?, que las patentes y los modelos de utilidad. Pensemos en todos los diseños de la industria del perfume, que nosotros con solo ver una botella sabemos cuál es el perfume que nos gusta. Quizás ahí ustedes reconozcan algunos. Son industrias muy fuertes, igual que las industrias de los licores, igual que la industria de la ropa. Que la industria de la ropa puede combinar diseños industriales, igual que la industria de la joyería, puede combinar diseños industriales con derechos de autor. Este es un ejemplo muy lindo, es un proyecto que he liderado yo, de hecho, junto con don Eric Valverde, que es un investigador de la Escuela de Artes Plásticas, y esa es una tarjeta que nosotros llamamos la tarjeta de firmas para personas ciegas, que permite a las personas ciegas, y valga la redundancia, ahora firmar documentos y ubicarse dentro de un documento para saber dónde tiene que, digamos, firmar. Y recientemente nos confirmaron que nos otorgaron el diseño industrial porque es original y diferenciado en el producto que lo estamos, digamos, ofreciendo. Los secretos industriales, los famosos secretos. A todas las personas nos gusta tener secretos y nos gusta que nos guarden los secretos. Es una forma muy sencilla de, digamos, de explicar, pero muy compleja de mantener. Es básicamente la información que nosotros consideramos confidencial y no se divulga porque sabemos que tiene un valor de diferenciación. Las industrias, por ejemplo, alimentarias, tienen muchos secretos industriales. Pensemos en Lizano y pensemos en la Coca-Cola, ¿verdad?, que son los ejemplos más icónicos. Entonces, ¿qué se hace? Se evita divulgar la información que es sensible. Se trata de evitar que terceros la conozcan. Se hacen consentimientos, ¿verdad?, con los empleados o con las personas que tienen acceso a la información para que no sea divulgada. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras se mantenga el secreto, podemos tener la ventaja ante nuestros, digamos, competidores o instancias, digamos, comparativamente en el área o campo que estemos trabajando. Debo decir que en la universidad hay muchos secretos. Los docentes e investigadores, por ejemplo, mantienen mucho en secreto sus investigaciones o sus hallazgos hasta que ellos mismos deciden divulgarlo. Entonces, esto es importante. Se acoge bajo la ley 7975 de información no divulgada. Y aquí hay unos ejemplos muy buenos de los cosméticos que ha estado desarrollando el Centro de Investigación en Productos Naturales, CIPRONA, que son secretos de la universidad. Por ejemplo, un exfoliante de café, una crema hidratante, productos para cabello y otros que se han trabajado. En este caso, nosotros le dimos un permiso de uso a una pyme muy bonita, una pyme que está en Monteverde, y ellos han estado en el mercado ya más de 6 años, desde que se inició con la crema.
ofreciendo estos productos con valor agregado para, obviamente, aprovechar insumos, por ejemplo, del café y la sobreproducción de la papaya en el país, y generar productos de valor agregado, como lo puede ser un champú para cabello. La siguiente forma de protección es las marcas y signos distintivos. Básicamente pueden ser combinaciones de palabras, letras, cifras, dibujos, símbolos. Esto sí lo conocemos mucho, ¿verdad? En el mercado. Hay marcas de muchos tipos. Hay marcas auditivas, por ejemplo, la que tiene el águila, ¿verdad? De Imperial, ese sonido del águila. Hay marcas olfativas ya, incluso asociadas a perfumes. Hay marcas, digamos, muy diferenciadas. La Universidad de Costa Rica tiene un registro de marcas grandísimo. En el 2007 empezamos con ese trabajo de registro de marcas, que creo que fueron más de 200 marcas que se presentaron en un año, incluyendo, ¿verdad?, el girasol y el nombre UCR como tal. Entonces es muy, muy, muy importante. Algo importante es que las marcas no deben ser engañosas, tienen que ser diferenciadas y, por ejemplo, yo no puedo hacer una marca descriptiva, yo no puedo decir que voy a proteger manzana para vender manzanas, porque esto estaría limitando a todas las personas que venden manzanas. Es un derecho territorial, es un periodo, digamos, de 10 años inicialmente por el cual se otorga y luego se renueva. Y es muy importante que la marca se esté usando porque si no nos puede el registro quitar la protección. Porque hay gente que registra marcas solo para limitar a otros a que no las usen y eso no es correcto. La ley es la 7961 y aquí les comento un ejemplo muy lindo. Son marcas que registró la Universidad de Costa Rica, Pinto Chips y Pinticas, que tienen que ver con una innovación que desarrolló el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, doña Ana Ruth Bonilla, que son, nosotros le decimos que son chips a base de frijol y arroz, son muy nutritivos y los niños pueden comer meriendas, bueno, los niños y los adultos podemos comer meriendas saludables con alto contenido nutricional, y esta marca se le dio la licencia a una asociación, una red de mujeres rurales en Los Chiles de forma gratuita. Entonces la universidad podría decidir, digamos, si da permiso de uso a través, digamos, del pago de una tasa o de regalía que se devuelve, digamos, a los centros de investigación y las unidades que están innovando para que sigan investigando, o podría dar licencias gratuitas cuando son grupos de beneficiarios que la universidad considera es importante que reciban este permiso de forma gratuita. Ya voy finalizando con las formas de propiedad intelectual. Esta tiene que ver con las variedades vegetales. Básicamente, como Costa Rica es tan fuerte, ¿verdad? A nivel, obviamente, de agro, se empezó a acoger, ¿verdad?, que el país participara en un convenio internacional que se llama UPOV y nos permite a nosotros también generar nuevas variedades vegetales donde podemos ver que hayan condiciones, por ejemplo, que yo tenga una fresa que siempre se vea igual. O sea, que la produzca en un lugar u otro siempre va a mantener una homogeneidad, va a haber una estabilidad del sabor de esa fresa y las calidades, y que ojalá tenga, digamos, valores agregados, por ejemplo, más resistencia a virus o resistencia, digamos, a ponerse mala, digamos, dentro de mi casa. Entonces, esto da una protección, ¿verdad? De 20 años y en algunos casos 25 años, ¿verdad? Según sea un vegetal o sea un árbol, digamos. El experto aquí de esto es un compañero, Manuel Flores, que es agrónomo. Y aquí está nuestro caso muy lindo, ¿verdad? El híbrido Pocosí, que se desarrolló, ¿verdad?, pensando en una nueva variedad de papaya, que se ha posicionado como la principal variedad y abarca más del 90% de la papaya que se produce en Costa Rica y que ustedes la pueden conseguir en Walmart y en un montón de lugares en el país, y que le ha generado, ¿verdad?, casi 30 millones de dólares en ganancias al país por las exportaciones realizadas solo entre el 2005 y el 2020, y que fue desarrollada por Eric Mora, de la Fabio Baudrit, en conjunto con Antonio Bogantes, de el INTA. Entonces, ya para finalizar, básicamente, eso es lo que les quería compartir. Sé que es un tema a veces complejo, espero haber ejemplificado lo suficientemente bien, pero ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros tenemos que entender que cuando se está trabajando desde una unidad, en cualquier área a lo que nosotros trabajemos,
Nosotros tenemos que entender si se está generando propiedad intelectual o ideas o invenciones de personas de la Universidad de Costa Rica o personas externas a la Universidad de Costa Rica, que serían, digamos, pueden ser personas en su carácter obviamente muy privado o contratados por otras organizaciones que ejercen el derecho, digamos, sobre esos inventos. Luego, otra cosa muy importante es que siempre debe mediar, a veces median contrataciones, a veces median convenios u otros mecanismos legales que permiten esta relación de las partes. Entonces, esto es muy importante, esto es como un matrimonio. Hay que, digamos, entender cuáles son los ligámenes que se están generando y cuáles son los derechos y deberes. Otra parte muy importante es que a veces hay proyectos como los de acción social que permiten que nosotros trabajemos en comunidad. Entonces recuerdo casos de acción social donde, por ejemplo, se crean canciones entre profesores de la Universidad de Música y cantautores de las comunidades. Entonces ahí tenemos derechos de autor mezclados. Por eso es muy importante, ¿verdad?, entender que hay que reconocerle a las personas que participan de estos procesos creativos y generando propuestas. Y finalmente, a veces en otro mecanismo que la universidad tiene, ¿verdad?, hay estudiantes que son horas asistente u horas asistente graduado participando de proyectos de investigación o de proyectos o actividades de docencia, de acción social y generando soluciones. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que tenemos que entender cómo esos estudiantes se incorporan a proyectos de la universidad. ¿Por qué? Porque lo que normalmente los estudiantes generan al no ser contratados por la universidad y al no ser empleados de la universidad, les pertenece a ellos. Por ejemplo, sus tesis de graduación les pertenecen a ellos siempre y cuando no haya mediado, ¿verdad?, un acuerdo escrito donde el estudiante fuera consciente que estaba participando de un proyecto de investigación con recursos de la Universidad de Costa Rica. Entonces, estas son como ahí como unos tips para considerar, para que ustedes consulten a Proinnova o para que consulten obviamente, ¿verdad?, a los compañeros de investigación sobre cómo podría darse o no un formato, una ayuda, una asesoría cuando tengan estos casos. Como conclusión, la propiedad intelectual es una herramienta que permite proteger las creaciones y dar reconocimiento a los autores o inventores. Y es importante comprender todas las formas en que podemos proteger lo que generamos, obviamente para sacar el máximo provecho de la herramienta. Muchas gracias por escucharme. Esta es parte de nuestro equipo, ¿verdad? Nuestra directora, la doctora Marianela Cortés, a la izquierda. En primer lugar, el compañero Manuel, que es ingeniero agrónomo, que les comentaba, y apoya al área de ciencias agroalimentarias, la compañera Liliana, quien apoya a el área de ciencias básicas e ingeniería, mi compañero Mauricio de Jacket de Café de Cuero, quien apoya al área de salud fuertemente, mi compañera Cintia Céspedes, quien apoya fuertemente al área de ciencias sociales, mi persona, de blusa roja, quien apoya al área de artes y letras y ayuda en el proceso de coordinación de proyectos, de gestión e innovación, mi compañera Silvia Salazar, que tal vez ya muchos la conocen, la licenciada, le digo yo, la licenciada Salazar, que es la asesora legal de Proinnova, mi compañera Génesis Durán, quien es nuestra especialista en comunicación y mercadeo, y finalmente nuestra compañera Andrea, que es la encargada administrativa de la unidad. Nuestros contactos, ahí está nuestro correo, y están también nuestras redes sociales, tenemos YouTube, tenemos Facebook y Twitter, que nos pueden dar un like y seguirnos en Proinnova UCR, y ahí estamos al servicio, ¿verdad?, para cualquier duda, y les agradezco mucho. Jorly, tal vez si dejas de compartir pantalla para ver a las personas, a ver si alguno quiere hacer alguna consulta. No sé si alguno tiene alguna duda, una consulta, algún comentario. Yo tengo una consulta, con permiso. Claro, don Rafael. Casi al final de la charla mencionó que las tesis que generan los estudiantes cuando hacen trabajos finales de graduación, ya sea para licenciatura, para maestría o posgrado, para licenciatura o para posgrado, y les pertenece a ellos. Eso significa
que igual la universidad les puede exigir, porque la universidad les exige que deben dar una cantidad de copias impresas o en digital para las bibliotecas de la universidad. Pese a ello, la universidad puede exigírselos, si no, no se gradúan, o si no, no pueden defender la tesis, o los estudiantes perfectamente pueden decirle, no, no se la voy a entregar. ¿A qué se refiere con esa parte que les pertenece a ellos? Y sí, referente sí. al tema de las tesis que se deben entregar copias a las bibliotecas. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta, don Rafael. Digamos, la propiedad intelectual asume, ¿verdad? Que si yo soy Jorleni y yo estoy terminando mi maestría en lingüística y estoy escribiendo un trabajo, este trabajo que yo escribo como autora, yo soy la dueña de esto. Es decir, ¿cuáles son los alcances? Que yo puedo decidir que esto se publique en un libro, que yo puedo decidir que se haga un folleto a posterior, vinculado a lo que yo desarrollé, que yo puedo decidir si yo quiero luego, ¿verdad? Ese producto, sacar extractos y mejorarlo, variarlo y hacer una publicación con una casa editorial. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la tesis, es cierto, hay un requisito, ¿verdad? Que es para graduarse, que es incorporar al repositorio de la universidad. En esa parte el estudiante obviamente está entregando el trabajo, pero digamos la universidad mantiene esas dos copias. La universidad misma no podría llegar y hacer 500 fotocopias de esa tesis. Eso no nos lo permitiría la ley. Entonces, por eso es que las tesis mismas, que digamos yo como estudiante voy a Latinoco y consulto tesis, que me dicen, vos puedes extraer una fotocopia para uso personal. Pero la universidad no puede hacer tampoco lo que quiera con las tesis de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Sí, la única condición es para graduarse, al igual que sucede en otras partes del mundo, ¿verdad? Es que uno tiene que como estudiante incorporar la tesis a un repositorio. Ha empezado a suceder que los estudiantes pueden solicitar al CIPDI un periodo prudente, digamos, de confidencialidad del uso de la tesis para que hacer decisiones estratégicas. Por ejemplo, recuerdo un estudiante que había desarrollado una propuesta para apoyar a una organización y la organización tenía la visión estratégica, ¿verdad?, de que aún no se divulgara esa solución. Entonces, por eso es que la propiedad intelectual es tan compleja y existe incluso ya dentro del segmento de trabajos finales de graduación puntos referentes a cómo se debe manejar la propiedad intelectual. ¿A qué me refería yo con los trabajos de estudiantes de posgrado, sobre todo, que se incorporan a proyectos de investigación? Por ejemplo, yo estoy trabajando con un laboratorio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, entonces a mí me dicen, Jorleni, usted es lingüista, venga y desarrólleme un nuevo lenguaje para los robots. Y resulta que este lenguaje que yo hago para los robots no va a ser solo mío, sino que a los investigadores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica les interesa usarlo para hacer software. Entonces, hay ya documentos donde la universidad formaliza estas relaciones. Cuando un estudiante se incorpora como terciario a un proyecto de investigación, ya existen autorizaciones donde los estudiantes dicen, estoy claro de que lo que estoy generando no solo va a quedar, digamos, en el repositorio de la Universidad de Costa Rica, que ya es obligatorio, que es la Biblioteca Tinoco, sino que también soy consciente que pueden haber publicaciones posteriores, pueden haber artículos científicos, puede haber un software que se desarrolle y se genere una marca y se use, digamos, en el mercado. Entonces hay muchos más alcances, digamos, del uso de esa propiedad intelectual que debemos formalizar con el estudiante. En principio, si el estudiante está desarrollando su tema, más allá de insertar su trabajo de final de graduación en el repositorio de la Tinoco, no habría ninguna otra obligación del estudiante. Pensemos, por ejemplo, en un estudiante en un área más práctica, un estudiante de diseño gráfico que esté desarrollando todo, digamos, todo el trabajo de marca para una unidad dentro de la universidad, o pensemos en un estudiante que está desarrollando unas nuevas máquinas, por ejemplo, para que las usen en un laboratorio X de la universidad. ¿Qué pasa con eso? Él podría llegar y hacer unos ejemplares de la máquina y decir, bueno, la voy a dejar en ingeniería mecánica, porque ustedes me pidieron que la generara y fue parte de mi tesis, pero yo como inventor y como dueño de esta propiedad, yo puedo ir y presentar una patente de invención
y vendérsela a un montón de laboratorios a nivel mundial. Y la universidad no podría, digamos, reclamar eso porque el estudiante no está en una relación contractual laboral con la universidad. Entonces, por eso es que es muy importante que se suele hacer internacionalmente e incluso nacionalmente, involucramos al estudiante, hay una formalización de cuál va a ser su alcance y cuál es el potencial que tiene su trabajo final de graduación para con la universidad y otros proyectos, y se le da reconocimiento al estudiante. Siempre, siempre se le da reconocimiento tanto moral como económico, se llega a generarse, ¿verdad? O redituarse de dinero a la universidad. Muchas gracias, Jordi. Ahora le vamos a dar la palabra a doña Vanessa. Sí, buenas tardes, porque no se ve esto. ¿Cómo están? Jorleni, en relación a eso mismo que usted estaba diciendo, porque, bueno, el reglamento de trabajo final de graduación y el reglamento de investigación que han sido modificados últimamente, digamos que hasta hace algún tiempo no había una posibilidad o un compromiso, no sé si llamarlo mediado por un documento, en donde los estudiantes que trabajaban en proyectos de investigación haciendo sus tesis estuvieran tan claros con esa relación, ¿verdad? Me llama la atención que usted ahora habla de que eso existe, pero yo supongo que como es tan nuevo, ¿dónde podría uno conseguir ese tipo de documentos? Porque digamos que nosotros, lo que yo trabajo en el INISA, lo que hemos tratado o lo que habíamos pensado como solución era hacer un documento interno, pero sabiendo que ese documento pues tal vez no tendrá el carácter oficial que podría tener la relación o el documento del que usted está hablando. No sé si entendí mal en ese sentido. En el caso de estudiantes que hagan sus tesis en proyectos de investigación. Sí, sí, vean. Bueno, algo importante de mencionar, ¿verdad? Es que la Universidad de Costa Rica todavía no tiene una única normativa de propiedad intelectual, porque nosotros hace muchos años habíamos hecho una propuesta del Consejo Universitario, hubo una comisión que estaba analizando la propiedad intelectual, pero está, creo que todavía en proceso. El reglamento de trabajos finales de graduación ya tiene en sí, ¿verdad? Desde el artículo 33 al artículo 36, si no me equivoco, referencia a titularidad de derechos de propiedad intelectual. Entonces, eso es importante, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que ya ahí se explican algunas de las condiciones ¿verdad? Por ejemplo, hay una parte explícita que dice que en el caso de los trabajos finales de graduación, ¿verdad? Que no estén amparados a proyectos de investigación o acción social y en los que, digamos, no exista una contribución significativa, ¿verdad? La titularidad recaerá en la persona sustentante del trabajo final de graduación. Sin embargo, se hace la salvedad de que esta persona podrá ceder los derechos a la Universidad de Costa Rica por un acuerdo escrito. Entonces, les voy a poner incluso la normativa, ¿verdad? Sí, el asunto, digamos, es que ese acuerdo escrito, digamos, bueno, por lo menos hasta lo último, porque nosotros no hemos vuelto a hablar de eso, en el instituto no había, digamos, un acuerdo estándar, o bueno, yo sé que no se puede hablar de estándar ni de machotes, pero por lo menos alguna guía en donde uno pudiera decirle al estudiante, vea, es que en la vicerrectoría de investigación o en docencia, o verdad, yo hablo de investigación porque obviamente pues los proyectos son de investigación y ahí, porque siempre, a pesar de que exista esa cláusula, el asunto es que, y ese es un problema que hemos tenido, bueno, en realidad no nos hemos visto afectados por eso en el instituto, pero sí sabemos que existe sí, claro, en otros lados. Entonces, sí, claro. Un poco es como que al final la sensación que a uno le queda es que a pesar de que tengan un compromiso con un proyecto de investigación y de repente, digamos, ahorita pienso en que hay muchos estudiantes que llegan, hacen el proyecto, hacen su trabajo final de graduación en un proyecto y al final se pierden y entonces ahí es peor porque entonces, ¿qué hacemos? Sí, claro. Vea, doña Vanessa. El proyecto podemos... En Proinova nosotros hemos generado varios formatos y con mucho gusto usted nos puede escribir y con mucho gusto le podemos asesorar porque eso es parte de lo que hacemos nosotros como gestores asesorando a varias instancias. Nosotros hemos generado
ya declaraciones de confidencialidad, en aquellos casos donde podría haber datos sensibles, ¿verdad? Y secretos industriales. Hemos generado sesiones de derechos, que además la sesión de derechos no es solo un formato antojadizo, digamos, de la universidad, sino que nosotros recordemos que la ley supera, ¿verdad?, los reglamentos internos. Entonces, las leyes de propiedad intelectual, como lo diría bien la licenciada Salazar, están por encima de la visión de los reglamentos, digamos, que puede tener una institución. Entonces, las leyes de propiedad intelectual establecen, ¿verdad?, incluso, por ejemplo, en los derechos de autor, que todo se asume que es del autor, salvo pacto contrario. Y esa palabra, salvo pacto contrario, es que sencillamente, si hubo una declaración, un compromiso, digamos, como lo hemos manejado en los TCUs, con los estudiantes, donde ellos están de acuerdo y conocen y son informados del proceso, y obviamente no son obligados, sino que hay un consentimiento, ¿verdad? Se incorporan a dinámicas de la universidad, por ejemplo, a un proyecto de investigación, saben que lo que ellos van a hacer va a incidir en ese proyecto de investigación y en el alcance de ese proyecto de investigación. Nosotros le llamamos a algunos formatos sesiones de derecho porque el registro así nos exige. Por ejemplo, cuando se presenta una solicitud de patente o una solicitud de protección, el mismo registro nos dice, bueno, usted me está diciendo que los inventores son Juanita, Pedro y Pablo. ¿Dónde están las sesiones de derechos de esas 3 personas? Porque el registro no se va a jugar, ¿verdad? Otorgar un derecho sin que uno haya hecho una declaración adecuada a los inventores. ¿Qué nos ha pasado a veces? Que viene un investigador y nos dice, yo hice tal cosa, ¿verdad? Yo hice la botella roja, pero de ahí nos omite información. Sí. Y nosotros obviamente no somos adivinos para saber que Carol había hecho, ¿verdad?, la tapa, y que Ana Yancy había hecho, ¿verdad?, la pintura de la botella. Entonces esto es muy importante, ser transparentes y sobre todo recordar que la propiedad intelectual siempre debe respetar a los inventores, a los autores, y que también va a compensar potencialmente a ese estudiante como inventor. Si participó en un proceso, por ejemplo en INISA, un proceso de, no sé, ¿verdad?, de ayuda a la salud, esa persona siempre va a tener que ser reconocida, y es algo que tenemos que empezar a generar en nuestra cultura, el respeto hacia nuestros propios estudiantes y a lo que ellos inventan, ellos generan, digamos. Y yo sé que la Vicerrectoría de Investigación, ahí sí Ana Yancy y Darío me pueden ayudar, tiene ciertas limitantes de cómo se incorporan los trabajos finales de graduación a los proyectos de investigación, ¿verdad? Hay un alcance, ¿verdad? El objetivo del proyecto no puede ser la tesis del estudiante. No, digamos, hay objetivos muy puntuales, pero el asunto al final vuelve a lo mismo, que en realidad no es una cuestión sino que más a lo que nos hemos enfrentado es que de repente el estudiante se fue y decidió que ya no quiere hacer nada, y entonces, ¿qué hace uno después? Digamos, este tipo de sesión de derechos y eso, pues es muy usual en otros países. Digamos, yo para mi doctorado lo firmé y en otras universidades eso se firma, ¿verdad? Pero acá las veces que hemos tratado de generar una cuestión ahí como un documento, ¿verdad? Era como, bueno, y al final parece que estamos un poco perdidos en esa parte, ¿verdad? No, con mucho gusto, nos ponemos a las órdenes, con mucho gusto. Muchas gracias. Para servirle, digamos, y como usted dice, la licenciada Salazar nos ha enseñado muy bien, no somos abogados nosotros, la licenciada Salazar es realmente la experta, pero nos ha enseñado que no hay un machote perfecto, sino que siempre tenemos que analizar cada situación y condición, ¿verdad?, para hacerlo mejor, y con mucho gusto, si ustedes ocupan apoyo en formatos, de verdad desde Proinnova estamos para servirles. Sí, porque digamos, obviamente los, ¿cómo se llama? Los proyectos son diferentes y los formatos, pues las características son diferentes, ¿verdad? Y el nivel de innovación es diferente, es lo que nosotros no... Piense usted, por ejemplo, en artes plásticas. Muy interesante, ¿verdad? O sea, la innovación, un grabado, pensemos en escultura, pensemos en danza universitaria, una coreografía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros generalizar algo? O sea, tenemos que ser respetuosos de la misma innovación en cada área, ¿verdad? Y yo que he trabajado mucho con artes y letras, ha sido súper lindo, ¿verdad? Ir aprendiendo porque es tan grande todo lo que se genera y tan diferenciado. Muchas gracias, Jorly. Creo que doña Luz Marina, ¿verdad?, pidió la palabra. Gracias, buenas tardes, muy interesante, Yoleni. Mira, bueno, voy a hacer un comentario y luego una pregunta. Comentario. El comentario es, bueno, esto es muy interesante, pero yo creo que es muy fácil verlo cuando hablamos del valor comercial que tiene. Por ejemplo, cuando se crea una marca, cuando se crea algún instrumento, alguna cosa, ¿verdad? Pero
yo creo que ya el asunto se pone más difícil de ver, digamos, con claridad cuando estamos hablando, por ejemplo, de investigaciones más que todo en ciencias sociales, por ejemplo, inclusive en filología. Yo soy lingüista también, por cierto, mucho gusto. Y entonces ahí es donde es muy difícil ver, digamos, por ejemplo, hablando de TFGs, a los seminarios de graduación, por ejemplo, inclusive según el reglamento, yo hace tiempo no dirijo seminarios, pero yo sí sé que el mismo reglamento dice que el seminario lo propone un docente, una persona docente, y que los estudiantes se matriculan al seminario, y al final hay productos, y yo sé de casos cuyos, si me preguntan no voy a decir, pero, y si dicen que yo dije me quito, pero yo sé de casos donde hay estudiantes que han hecho todo un proceso de investigación en un seminario, pero como fue la persona docente que lo inscribió, la persona docente lo publica y ni siquiera se sabe nunca que hubo una participación estudiantil. Entonces, eso es como un comentario para la pregunta, que la pregunta es entonces, porque está muy claro, digamos, cuando se trata de, bueno, de proteger los derechos de una persona que inventa alguna cosa, que crea alguna cosa nueva, pero cuando estamos hablando de aportes a nivel académico, no tanto científico, comillas, sino académico, de ideas, de interpretación de ideas, inclusive, bueno, las teorías obviamente sí, muy claramente tendrían, tal vez se podían adjudicar de una manera más fácil a una persona, pero en esos casos donde no es tan claro si la idea fue original mía o si yo me ayudé de la idea de una tercera persona para producir una cuarta idea que se parece pero que en realidad tiene su nivel de originalidad, etcétera. En ese sentido, ¿cómo hacer para dos cosas? Proteger porque eso es un tipo de propiedad, ¿verdad? Esa propiedad. Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, en un centro de investigación como el nuestro, donde se publica generalmente material de tipo de ciencias sociales? También muchas veces es por ejemplo, cuando hacemos una publicación no sé, anual, donde recibimos artículos para la revista, una publicación, digamos, bianual, o qué sé yo, es muy difícil para nosotros como centro de investigaciones saber si verdaderamente, lo único que hacemos es que le pedimos a la persona que firme una carta, ¿verdad?, de originalidad, donde diga que ellos fueron los creadores o los que están proponiendo esa propuesta, pero verdaderamente nosotros no podemos ir y comprobarlo, porque esos son los expertos los que lo tienen que hacer. Entonces, no sé en qué medida ProInnova o la Vicerrectoría de Investigación tal vez podría colaborarnos un poco más cuando hablamos de centros e institutos de investigación donde no estamos hablando de cosas tan claras como ingenierías, como creación de productos, etcétera, sino que estamos hablando más de creación de conocimiento, que eso es más fácil de medir, ¿verdad? De quién creó qué y qué parte fue la que yo creé y qué tanto participé yo y qué tanto contribuí. Sí, muchas gracias. De hecho, bueno, al inicio de la sesión yo les decía que nosotros apoyamos a todas las áreas, ¿verdad? Yo he tenido, le puedo comentar, muchos años de apoyar, por ejemplo, a los TCU. Y los TCU son la representación más clara, ¿verdad?, de la innovación